Y hay un texto muy importante que yo quiero resaltar, especialmente en la mayoría de los mensajes que traemos el día domingo, que es el día en que no únicamente nuestra iglesia preciosa se reúne aquí en el templo, sino que incluso, hermano, llegamos a diferentes partes, diferentes personas nos ven, hermano, en diferentes lugares. Y la pregunta siempre es: ¿me regalas sus lindos ojos todos, por favor, aquí? Mírenme. ¿Por qué siempre se tiene que hablar de Jesús? El día domingo, hermano, es un mensaje evangelístico. Dice, nunca hablan de la profecía, nunca hablan de Apocalipsis, nunca hablan de la teocracia, nunca hablan de la teología. Y es bien curioso porque cuando nosotros escuchamos decir la palabra teología, hasta nos asustamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso de teología usted? Y la teología, hermano y hermana, no es otra cosa sino que la enseñanza bíblica. ¿Eso qué significa la teología? Lo que contiene la Biblia, lo que contiene el Antiguo, el Nuevo Testamento, eso es de lo que se habla la teología, el estudio de Dios, el estudio de Cristo, el estudio de la presencia del Señor Espíritu Santo. ¿Oyó eso? Pero lo más importante, iglesia preciosa, en este momento es hablar del camino, es hablar de la verdad y es hablar de la vida. ¿Por qué, pastor? Porque vivimos momentos difíciles. ¿Oyó eso? Día tras día, hermano, nos damos cuenta cómo la gente se destruye, cómo los gobiernos, hermanos, se levantan, matan, cómo, hermano, la gente misma, las familias dentro de ellas mismas, iglesia preciosa, se destruyen. Y entonces el consejo y el mensaje de la Biblia a través de la iglesia de Cristo, hermano, debe de ser Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino. No hay para dónde, hermano. Desde el principio Dios así lo hizo, preparó a su Hijo para que Él fuera aquel, hermano, que nos llevara y nos trajera las respuestas a nuestra vida. Juan capítulo 14 y versículo 6. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no solo eso, hermano, sino cuando habla de la salvación eterna y la salvación en esta vida, dice que nadie, absolutamente nadie, viene al Padre, sino es a través, otra vez, de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te hemos cantado, te hemos adorado, pero hoy te venimos a pedir por esta palabra, Dios mío, que caiga en el corazón de cada uno de estos que están aquí y que aquellos que nos miran a través de las redes sociales también sean bendecidos por esta preciosa palabra, que sea como un manantial de vida, Padre mío, lo que hemos hablado en medio de tanto conflicto. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén, 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 amén y amén. Vámonos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 24, y miremos los acontecimientos, hermano, de los últimos tiempos. ¿Por qué es importante que Jesús sea todo lo que dijimos? ¿Ok? Mateo 24. Y comenzamos a leer en el versículo 3, por favor, si es tan amable. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte haciendo una pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? 3. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo o el fin de este siglo? Esa es la pregunta importante, hermano, que los discípulos estaban haciendo. Curiosamente, iglesia preciosa, ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Dice cosas.
Pero las cosas, iglesia preciosa, se refiere a los eventos que van a suceder, que han sucedido y que seguirán aconteciendo, hermano, en el transcurso de los siglos. ¿Hace cuánto que se escribió esto, hermano? Se cree, hermano, que este precioso libro se escribió hace cerca de 2000 años. Y yo quiero preguntarle a vosotros, ¿cuántas generaciones han pasado durante 2000 años? Es más, hermano, queremos felicitar a Anita Baides, a hermano Pablito, hermana Irma, abuelita, y hermano Mario Baides, que nació nuestro buen Eliel. Lo dio sanito y lleno de vida. Le podemos dar un aplauso al Señor de agradecimiento, por favor, al Señor. Saludamos allá donde está Anita. Entonces, me regala su atención y quiero decirle que la generación de Eliel, que es nuestro nietecito que acaba de nacer, es posible que él pueda ver la venida de Cristo. Ahora, yo os pregunto a vosotros, ¿será que Cristo va a venir en 30 años? ¿En 50 años? ¿En 100 años? Y la respuesta, iglesia preciosa, es: nadie lo sabe. Incluso Jesús mismo dijo: ni yo no lo sé, sino que el único que lo sabe es mi Padre que está en el cielo. ¿Oyó eso? Bueno, miremos algunas cosas que son importantes. Número 1, versículo 5: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo. Entonces, lo que van a hacer estos es engañar. La iglesia en este momento atraviesa por un momento difícil, especialmente si hay fiesta, si hay luces, si hay show, si hay mucha gente, si hay mucha comida, si hay mucho dinero, si hay mucho material, si hay, hermano, si está Santa Claus, si hay luces, si está el árbol de Navidad, si hay celebración. Entonces parece, iglesia preciosa, que los falsos profetas se levantan. Las falsas doctrinas se traen, hermano, y la gente está contenta porque no puede ver la diferencia entre el mundo y la iglesia. Y yo quisiera preguntar a vosotros, ¿será, hermano, que es lo mismo vivir en el mundo que tener a Cristo en el corazón? La respuesta es, hermano, no. Los hijos de Dios tienen que hacer la diferencia. ¿Oyó eso? Ahora, ¿dónde estos nenes lindos, hermano, van a encontrar realmente una doctrina sana? Porque la gente muchas veces, hermano, hoy el día vamos a una iglesia, fuimos a un concierto con mi hijo Dani hace poco y me pareció como que era un concierto mundano, pagano, todos marcados, con gorras, con sombreros, con pantalones de lona, las muchachas en short. Y se ha perdido, hermano, ese respeto que la casa de Dios tiene que tener. ¿Por qué? Todos conmigo. Porque aquí, diga conmigo, porque aquí está la presencia de Dios. Sí. Solo aquí, pastor, no. Dios quiere que se manifieste en el corazón. Pero cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y miramos un show, hermano, entonces venimos a entretener la carne. Entonces vendrán muchos falsos, pero muchos falsos, hermanos, que dirán: yo soy el Cristo. Versículo 11: muchos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. El 24 llega mucho más lejos todavía, hermano, porque entonces se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer grandes señales, van a hacer grandes prodigios. Incluso termina diciendo el versículo: de tal manera que, si es posible, van a engañar aún aquellos que han sido
escogidos, aun aquellos que han sido sellados. En ese momento pensé en Juan el Bautista. ¿Te recuerdas, amor, la pregunta de Juan el Bautista, hermana Irma? ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Sabe qué preguntó él en la cárcel? Dijo él: vayan y pregunten si él es Cristo. ¿Sí? ¿Qué le contestó Jesús? Los ciegos ven, los paralíticos reciben sanidad. Y en este mundo, por primera vez, dice Jesús, se predica el reino de los cielos. ¿Oyó eso? ¿Y por qué? Porque dice que muchas veces, hermano, el verdadero pastor, el que quiere agradar a Dios, cae en la trampa de la pregunta: ¿acaso realmente sí es Jesús? ¿Acaso realmente sí es Cristo, el de la Biblia, hermano? Aquel que ha sido escogido, aquel que ha sido sellado. Y muchas veces los problemas del ministerio, los problemas de la iglesia, los problemas económicos, los problemas dentro del ministerio hacen que el siervo verdadero, hombre de Dios, pregunte, hermano. ¿Oyó eso? Lo leemos todos para pasar a lo siguiente. ¿Cómo dice? Versículo 24: porque entonces se van a levantar falsos cristos y falsos profetas, y estos serán reconocidos. ¿Por qué, iglesia preciosa? Por hacer grandes señales, por hacer grandes prodigios. Carlita, ¿cuál es el milagro más grande que ha pasado en tu vida? O si tú crees realmente que siguen habiendo milagros hoy. ¿Sí entiendes mi pregunta? ¿Qué me contestarías? ¿Cuál es el milagro más grande que tú crees que ha sucedido en tu vida personal? Bueno, la vida. Hermana linda, pensamos, ¿sí? Hermana Inesita, mírame, ¿cuál es el milagro más grande, vos, mi hija linda? ¿El que yo? O que tú estés aquí en la iglesia. Hermana Irma, ¿se te ocurre algo, corazoncito? Míreme, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Y sabe qué sucedió? En el momento en que Cristo Jesús murió en esa cruz, Él, a través de su sacrificio, fue perdonado sus delitos y sus pecados. Míreme, Romanos capítulo 8, versículo 1, si es tan amable para ver qué es lo que dice Romanos 8:1, ¿sí? Para que nosotros podamos entender estas palabras, hermano, por favor. ¿Cuál le dije? Romanos 8 y versículo 1, por favor. Ahora pues, ya no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo Jesús de Nazaret. Ahora me regala sus ojos. ¿Qué es vivir en condenación? Hay un silencio. Realmente no lo sé, pastor. Mire, digan todos conmigo: culpabilidad. ¿Sabe, hermano, que hay gente dentro de la iglesia verdadera cristiana que siente culpabilidad? Que siente, hermano, que no es perdonado, que no es perdonada. ¿Oyó eso? Y entonces vienen, hermano, a la iglesia, vienen a la reunión, pero cuando salen de la iglesia se sienten igual, se sienten lo mismo. Sienten, hermano, culpabilidad, sienten condenación por aquello que hicieron hace
Dice este texto, hermano, que no hay ninguna condenación. No hay ni una, hermano. ¿Oyó eso? Ahora, miremos por favor, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, y entonces, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos y decimos: ¿qué, iglesia preciosa? Abba. La pregunta sería entonces ¿cuál es, hermano, la diferencia entre el Abba Padre de la luz, el Abba Padre que es el Dios verdadero, el Abba Padre de la Biblia, hermano, el Abba Padre que hizo los cielos y la tierra, y el mentiroso? Porque el que esclaviza a la gente no es el Abba Padre, sino que el que esclaviza la mente, el alma y el ser de las personas se llama el diablo, y él, hermano, es mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44, por favor, y miremos a ese otro padre que se dice padre también, pero es el que esclaviza. Regrese ahí al libro de Juan y leamos el 8. Y vamos a leer, iglesia preciosa, el versículo 44, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Bueno. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque le dice padre. En este texto y en este contexto, iglesia preciosa, Jesús usa la terminología padre. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que eran hijos de Abraham. Dicen ellos: nosotros somos hijos de Abraham. Versículo 39. Nuestro padre realmente es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras de Abraham. Versículo 40, todos juntos, ¿sí? 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Pero ustedes lo que quieren es matarme, porque yo no les traigo la religión, ni el entretenimiento, ni el show. Míreme. Y yo les digo la verdad. Ahora, hermanos preciosos, todos juntos, ¿acaso duele la verdad? Y no hay cosa más tremenda, hermano, que le digan a uno la verdad. Y uno se ofende. ¿Y por qué me estás diciendo eso? Bravo, ¿eh? Sí. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad. Y esa verdad duele cuando la gente miente, engaña. Regresemos al texto del 8:44, por favor, para ver qué es lo que dice. ¿Sí? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, porque él es mentiroso. Y no solo eso, sino que él es el padre de la mentira. Mire que. Ahora, me regala sus ojos y regresamos al texto de Romanos 8:1. A ver si se recuerda, ¿sí? ¿Cómo dice? Romanos 8, versículo 1. ¿Cómo dice? Ahora pues, díganlo todos conmigo, ahora pues no hay ninguna condenación. Míreme.
condena la mentira? Sí. Porque entonces esa mentira va a traer otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y entonces la gente vive condenada por su propia mentira. Pero ¿qué tal cuando se dice la verdad? La gente no vive con orgullo en sus ojos, sino, hermano, levanta sus ojos y dice: realmente y verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Es más, levanta, hermano, su corazón al Padre y siempre le está diciendo: Padre, perdóname. Todos conmigo, es que: Padre, perdóname. Porque la naturaleza pecaminosa muchas veces nos invita a mentir, a engañar, a ser egoístas, a ser idólatras, a ser. Juan 8:32, todos juntos. Entonces encontrarán la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora, ¿qué pasa, Emaninecita, cuando tú vives en la verdad, en tu verdad, y Cristo es tu verdad? Tú llegas, te acuestas y duermes. Y no sientes condenación, mi hija, en tu corazón. ¿No? ¿Qué sientes? Paz, gozo, alegría, fe, esperanza, llenura. Y sabe una cosa, todos conmigo, sí: agradecimiento. Porque el agradecimiento, hermano, es el regalo más hermoso que Dios nos puede dar en nuestros corazones. ¿Se recuerda la primera noche? Cuando vino de Guatemala, de México, de Centroamérica, ¿dónde te dormiste de la primera noche? ¿Te recuerdas, no? Ya no te acordás. Hermana Zulma, ¿se acuerda dónde durmió la primera noche? ¿Dónde dormiste? Hermana Inesita, ¿dónde dormiste vos? En el suelo. Hermano colombiano, Bayro, ¿dónde dormiste vos? En un colcho de agua, dice aquel. Míreme todos. Pero han pasado los años y Dios, hermano, que es tan bueno, todos conmigo, Dios que es tan bueno, nos ha regalado una casa, un carro, un trabajo, dinero, comida, ropa. Y míreme todos. Y la gente a veces se pone así: mira, yo no necesito de nadie. Todos se ven así: no necesito de nadie. Porque el agradecimiento de aquella noche, aquella primera noche, cuando no teníamos ni un centavo, cuando no teníamos dónde dormir, cuando no hablábamos inglés, se debe repetir siempre como un agradecimiento sincero en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo conmigo, Inesita? ¿Qué es lo que hace el orgullo? ¿Qué es lo que hace la soberbia? ¿Qué es lo que hace, hermano, que una persona se vuelva altanera? Cuando realmente, sí, lo más bello y lo más precioso es tener el cariño y el respeto de otras personas. Vente, Dani, vamos a tocar, por favor, que casi estamos terminando. Míreme, no hay nada más lindo que ser humilde, hermano. Es que nadie tiene el carro que yo tengo. Todos conmigo así: es que mi casa. ¿Sabe cómo se llama eso? Condenación. El orgullo es
condenación en el corazón de las personas. Porque Jesús, hermano, es nuestro ejemplo supremo. Cuando Satanás quiere mentirnos y decirnos, realmente sos importante. You speak English. You are so special. Debemos de acordarnos de la actitud de Jesús. Jesús, hermano, nunca tuvo un centavo en sus manos. Jesús no conoció los carros, la bicicleta. Él caminaba de norte a sur, de este a oeste. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Llevando este precioso mensaje que muchos púlpitos y muchos pastores se olvidan hoy en día. Mateo capítulo 5, por favor. Y con este lindo consejo que Dios nos da en estos versículos, hermano, para que entre en nuestro corazón. Diga conmigo, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero especialmente yo soy la vida. Para obtener esa vida, hermano, tenemos que entender qué es lo que Él nos regala en estos textos. Mateo 5 y versículo 1 en adelante. Viniendo la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces vinieron, hermanos, sus discípulos. Pero había gente, porque siempre seguía mucha gente a Jesús. Y entonces, abriendo sus labios, les enseñaba, les decía: bienaventurado los pobres de espíritu. No sé cómo dice tu versión, hermana linda. Es el versículo 3. ¿Oíste eso? Porque muchas veces en la Reina Valera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, y pensamos, iglesia preciosa, que está hablando de gente que ha caído en el pecado nuevamente, o que está en el pecado aún dentro de la iglesia, aún siendo hijos de Dios, ha caído. Y no está diciendo eso, sino que está diciendo: bienaventurado aquel y aquella que en medio del conflicto, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio, puede confiar de una manera muy especial en Dios. Aleluya. ¿Me ha escuchado? No es, hermano, que ande tirado, bebiendo o haciendo cosas. No. Está diciendo: bienaventurado aquel corazón que es capaz de reconocer, hermano, la necesidad de venir no únicamente el domingo, sino que todo el tiempo de nuestra vida, que estemos afuera, porque lo que venimos a hacer aquí es alimentarnos para salir al conflicto de afuera, para salir al conflicto con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, donde llevemos nuestra vida, hermano. La presencia maravillosa de Dios y de Cristo es importante. Bienaventurados los que lloran, versículo 4, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo le decían a Jeremías? Le decían el profeta llorón. Míreme, dice en el capítulo 11 del Evangelio de Juan que Jesús lloró. Ya lo ha leído. Así dice: Jesús lloró. Entonces, ¿por qué el hombre no puede llorar? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué se llora? Otra vez, porque hay conflictos, hay problemas, hay muertes,
Hay cosas que pasan en la vida, hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Diga conmigo: yo siempre tengo la razón. No. La mansedumbre, hermano, es uno de los 9 regalos en el fruto de Gálatas capítulo 5 y versículo 23. ¿Oyó eso? ¿Qué es mejor? ¿Ponerme a altercar, hermano, respondiéndole de una mala forma? ¿O tener un corazón que esté lleno de mansedumbre? Bienaventurados aquellos que buscan la paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Porque cuando usted y yo somos justos, iglesia preciosa, el Rey de Reyes y el Señor de Señores se gloria, y la gente ve que realmente nosotros somos verdaderos hijos cuando nosotros traemos no la justicia nuestra, hermano, porque dice el libro de Isaías que es como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Cuando dice la Escritura que se tiene hambre, hermano, es que se anhela el libro de los libros. ¿Acaso, iglesia preciosa, la Biblia es únicamente para comérnosla el día domingo que venimos a la iglesia? Que el pastor dice: abra la Biblia. Cuando tenemos, hermano, el regalo maravilloso de lunes a lunes, diciembre a diciembre, invierno, verano, cualquier día nosotros podemos abrir este precioso libro, hermano, para comer. Y cuando lo saboreamos, entonces la justicia de Dios brota de una manera bonita. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Aleluya. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermano? Si no es la gracia maravillosa, hermano, de que no importa, dice, hermano, el libro de Efesios capítulo 2 versículo 5. ¿Lo lees, amor mío? Sí, hermana Irma, Efesios 2, 5. Si eres tan amable, a ver cómo dice, por favor. ¿Lo tienes? Dos y versículo 5. Y por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque realmente, hermano y hermana, este es un regalo de parte de Dios. Y hay gente que dice: con mis diezmos yo pago de la salvación eterna. Con mi trabajo, hermano, yo pago lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice este texto maravilloso que no es así, hermano. Versículo 4, todos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice, iglesia preciosa? Y por gracias sois salvos. Ahora lee el versículo 7 otra vez, Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque esa misericordia, hermano y hermana, es la que Dios amado nos regala. ¿Cómo? Por misericordia. No es por otra cosa. No es porque soy inteligente, no es porque hablo inglés, no es porque tengo dinero, no es porque soy poderoso, no es, sino que la misericordia se derrama. Porque el apóstol Pablo pudo decir: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Versículo 8, 5, 8 de Mateo, y terminamos y oramos. ¿Sí? ¿Cómo dice el 8? Ese lo debía de marcar con amarillo. Bienaventurados los del limpio corazón. ¿Por qué? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte.